te mencionaba, hermano, mira cómo empieza después de que él habla acerca de la exhortación, del servicio, del don de profecía, habla acerca de el que preside, hermano, del que hace misericordia. Él inmediatamente después toca en el versículo 9, dice y hace una mención acerca del amor. Es bien importante, hermano, que cuando nosotros vamos viendo el desarrollo de este tema, nos llama precisamente la atención este tema y este punto que viene a tocar el apóstol Pablo en el versículo 9. Porque después, hermano, de que hace referencia en el 6:8 de la diversidad de los dones y de la manera en que cada creyente debe de ejercer el ministerio que Dios le ha concedido, Pablo da un paso gigantesco, hermano, un paso importante, enorme en su argumento. Ya que aquí en el texto que acabamos de leer, Romanos 12, 9 al 13, deja de hablar de los dones en sí para hablar del carácter con el que esos dones deben de ejercerse. Ya no está hablando de los dones, sino que ahora está hablando del carácter con el que nosotros debemos de ejercerlos. El apóstol Pablo, hermano, en su objetivo es mostrar que los dones espirituales jamás deben de separarse del amor. Jamás deben de separarse de una vida transformada. Un creyente, hermano, puede tener capacidades, ministerios o responsabilidades dentro de la iglesia, pero si nuestra vida no está marcada por un amor sincero, por la santidad, por la humildad y por el servicio, entonces se contradice el propósito mismo de los dones que Dios nos ha dado. Por eso Pablo comienza con esta expresión tan fuerte y tan contundente, hermano. Te decía yo, da un paso gigantesco. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es como si viniera el apóstol Pablo, hermano, y dijera, bueno, después de hablar de lo que cada uno hace en la iglesia, ahora les voy a hablar de cómo debemos de vivir mientras lo estamos haciendo. El ministerio, hermano, jamás se medirá únicamente por la función que desempeñamos, sino por la calidad espiritual con la que nosotros realizamos cada una de las labores dentro de la iglesia. En estos versículos 12, capítulo 12, 9 al 13, Pablo describe algunas evidencias prácticas, hermano, de una vida consagrada a Dios, como ya hizo mención en el versículo 1 y 2, ¿te acuerdas? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él entonces, hermano, describe las evidencias prácticas de una vida que está delante de Dios. ¿De qué nos habla, hermano? Bueno, nos habla de un amor genuino que rechaza el mal y que abraza el bien. De un afecto fraternal, que es el amor que nos tenemos entre hermanos, lleno de honra hacia todas las demás, a los demás hermanos, a las demás personas. Nos habla también de un servicio diligente y un servicio ferviente delante del Señor. Nos habla, hermano, también de una esperanza perseverante en medio de la prueba, porque todos atravesamos dificultades. También nos habla, hermano, de una vida constante de oración y nos hace mención de una generosidad que se comparte con los santos en la práctica de la hospitalidad. Todos estos puntos, hermano, en otras palabras, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que la iglesia, nosotros, hermano, romanos, a los cuales fue escrito, debemos de entender que la verdadera espiritualidad no consiste solamente en que nosotros tengamos algún don, sino reflejar el carácter de Cristo mientras esos dones son utilizados a través de nuestra vida. El que sirve en servir, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza, el que profetiza tiene que hacerlo con fe, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo esto, hermano, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, deben de ser utilizados de acuerdo al carácter que Dios ha dispuesto en la vida de su pueblo. El amor, hermano, siempre va a revelar
que la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros realmente ha transformado nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos, hermano, una pausa y empezamos a investigar, bueno, ¿cuál es el objetivo ahora que el apóstol Pablo quiere tocar en cuanto a Romanos 12 del 9 al 13, que es el tema que nos está interesando en este momento? Bueno, hermano, es exhortar a los creyentes a demostrar que un amor sincero, santo y servicial, y que esa vida que Dios ha transformado en cada uno de nosotros a través de ¿qué? Del Evangelio, se evidencia, hermano, mucho más en el carácter que en el ejercicio de los dones espirituales. Y es que este pasaje, hermano, enseña que el amor es el ambiente en el que todos los dones deben de funcionar. Es la base por la cual nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios, a través del amor. Sin él, el servicio pierde su esencia. Pablo entonces, hermano, va preparando a la iglesia para comprender que la madurez cristiana no se define por los dones que poseemos, sino por cuánto nos parecemos en Cristo, a la manera de servir, de amar y de relacionarnos con los demás. Vamos a recordar algunos textos, hermano. Primera de Corintios 12:3, Primera de Corintios 13:13. Vamos a recordar estos textos porque Pablo ya había declarado en su primera carta a los Corintios que los mejores dones no pasaban de ser vanidad, dando lugar a ruidos molestos si falta el amor en la administración y en la práctica de ellos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12:3. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Este es el último, hermano, una de las enseñanzas maravillosas que nos da la palabra del Señor para dar un preámbulo a entrar a Primera de Corintios 13. Y en Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor ágape, hermano, ese que proviene de Dios para nosotros. Nosotros no podemos dar amor ágape. Dios sí puede dar un amor ágape porque proviene de Él, de su esencia, hermano, y lo da a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo: este es el camino más excelente. El que quiera servir al Señor debe de caminar en Él. Ya que si servimos sin amor, hermano, se puede invalidar nuestro trabajo y nuestra labor. Por hermosa que llegue a ser nuestra apariencia en público, puede llegar a invalidarse si no lo estamos haciendo con un amor genuino. Vayamos a los puntos que nos está mencionando el apóstol Pablo. Porque primeramente, hermano, cuando él dice el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. El amor, hermano, es la manifestación del fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 16. Es la fuerza motriz, hermano, que produce el afecto fraternal. Es, hermano, esa fuerza que mueve el corazón de la iglesia para apreciar a nuestro hermano. Es el motor, hermano, que nos mueve para el servicio celoso, hermano, dentro del pueblo del Señor y de su iglesia. Es la esperanza, hermano, en la cual nosotros estamos confiando, porque dice que la esperanza no avergüenza. Claro, porque ponemos nuestra esperanza en Dios, que es el que derrama el amor, hermano, y entonces jamás nos avergonzará. Es también, hermano, la oración perseverante, el gozo en la tribulación, es la hospitalidad. Estamos mencionando Romanos 12, 9 al 13. Habla de un amor no fingido. Y por desgracia, hermano, es posible para la reiteración del tema del amor dentro de la congregación que no pase de ser una actitud muchas veces que disfraza la actitud que se aplica o con la que se trata a los hermanos, que no piensan como el que está hablando. Nos oponemos muchas veces a ciertas circunstancias.
El amor, hermano, no es un vago sentimiento. El amor, hermano, es una actitud hecha posible por el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Por eso debe de ser sin fingimiento. Este amor, hermano, refrena las manifestaciones del yo en consideración del otro. Gracias, mi hermano. Mira cómo lo explica la palabra del Señor. Tú conoces este texto, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Fíjate, hermano, Él no pensó en Él, sino que dijo: aquí está para que se sacrifique por ustedes. Nosotros entonces, a través de lo que nos dice la palabra del Señor, nos está poniendo Dios la muestra de cómo debemos de ser. Porque estamos mencionando, hermano, que el amor, hermano, que es hecho posible por el Espíritu Santo, refrena nuestro yo y nos hace considerar a los demás. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Por eso, hermano, en este ejemplo que Dios nos da, todo amor verdadero busca la manera de entregar de lo suyo en bien de los hermanos y de todos los semejantes. El verdadero amor, hermano, no va a hablar mucho del amor porque está demasiado ocupado. ¿Sabes en qué? En servir a los demás. Por eso que la reiteración pública del tema, cuando uno dice, no, es que yo amo mucho, hermano, casi siempre encubre cierta dosis que tiene escasez, hermano, tiene abundancia de falsedad. De ahí, hermano, que la exhortación apostólica de Romanos 12, del 9 en adelante, nos dice que el amor que debe de haber dentro de la iglesia debe de ser sin fingimiento. Mira, acompáñame a la primera carta del apóstol Juan, no al Evangelio, sino a la primera carta del apóstol Juan, hermano. Y vamos a ver lo que nos dice en el 3, 16 y 18. Mira lo que dice, En esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice el 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, llama la atención y dice, él añade en un renglón seguido de aborreced lo malo, adhiéranse a lo bueno. Que nos hace ver, hermano, que el amor es compatible con él. No es compatible, con el aborrecimiento de aquello que es contrario a la santidad y a la justicia de Dios. Si o no parece, hermano, parece algo difícil de entender, porque muchas veces solamente nos enfocamos en Romanos 12, tocamos el tema de los dones, pero no vamos viendo todo el desarrollo, cómo es que el apóstol Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu de Dios, nos va dando, hermano, una enseñanza tan grandiosa y maravillosa, de que los dones no son simplemente aventar los dones, hermano, sino que debe de haber una preparación interna dentro de la vida del cristiano, hermano, y que además, hermano, después de que ya está preparado dentro de esa vida cristiana, hermano, entonces Dios empieza a utilizarlo, y al utilizarlo, hermano, entonces debe de considerar algunas cosas que son importantes, hermano, porque los dones que Dios nos da, que no son para nosotros, porque son, fíjate, dice Primera de Corintios 12, que los dones son para edificación, para consolación y para exhortación. ¿De quién, hermano? ¿Mía? Del pueblo de Dios. Los dones no son nuestros, son para el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos. Entonces, hermano, Él viene y nos dice, ¿sabes qué? Entonces, cuando tú aplicas un don, tú debes de tener un amor bien cimentado en tu corazón, porque como sabes que no es para ti, tienes que brindarlo con un amor maravilloso hacia la vida de las personas.
tu servicio, tu trabajo, una visión, una palabra profética, todo debe de estar basado, hermano, y cimentado en el amor, porque no es para ti, sino para los demás. Cuando aplicas un don, te niegas a ti mismo y estás en servicio por todas las demás personas. Mira, hermano, aquel comentarista que te hice mención y que te voy a seguir haciendo mención, Dini, de apellido, hermano, comenta sabiamente: el amor no es norma para una tolerancia mutua, pues el Evangelio llega a ser un principio moral y a la semejanza de Cristo. El único ejemplo perfecto del amor mantiene inexorablemente su repulsa frente al mal que el maestro nunca excusaba. Entiendo, hermano, que sea difícil que nosotros comprendamos esto, por eso te lo voy a desglosar. Cuando el autor, hermano, Deni, afirma que el amor no es una norma para una tolerancia mutua, está corrigiendo una idea común que muchas veces llegamos a tener. Pensar que amar significa aceptar todo sin discernimiento. Cuidado. En el pensamiento bíblico, el amor nunca es una excusa para justificar el pecado o dejar de llamar a lo bueno malo y malo a lo malo. El verdadero amor, hermano, no busca simplemente evitar conflictos o hacer sentir incómodas a las personas. ¿Sabes qué busca? El bien eterno. El bien eterno, hermano. El verdadero amor busca el bien eterno de los demás. Por eso añade el escritor que en el Evangelio el amor llega a ser un principio moral. Es decir, hermano, que el amor no es solamente una emoción o un sentimiento de afecto, sino el fundamento que dirige la conducta del creyente. Todo lo que hacemos debe de ser gobernado por un amor que refleje el carácter de Dios. Un amor que procure la gloria de Dios y un amor que procure el bienestar espiritual de su prójimo. Por eso, hermano, gracias a Dios en nuestra iglesia siempre, desde que inició la iglesia hasta este tiempo, y siempre se seguirá enseñando acerca del amor que debe de existir dentro de la iglesia. Porque, hermano, cuando lo hacemos de esta manera, todo lo que hacemos, estamos reflejando el carácter de nuestro Dios. Dios es amor, ¿cierto o no es cierto? Dice la palabra de Dios. Un amor que esté siempre procurando que Dios sea glorificado y que esté buscando el bienestar espiritual del prójimo. El modelo perfecto de ese amor es Jesús. Él manifestó una compasión incomparable hacia aquellos que pecaban. Recibió al rechazado, perdonó al arrepentido, sanó al enfermo y entregó su propia vida por todos nosotros, hermano. Sin embargo, esa misma compasión nunca lo llevó a minimizar el pecado. Jesús amó profundamente a las personas, pero jamás aprobó aquello que las separaba de Dios. Fíjate, hubo una vez, hermano, que le llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio y la querían apedrear para matarla. ¿Te acuerdas de esta historia en la Biblia? La querían matar. Él estaba escribiendo en la tierra, hermano, quisieron alborotarlo. Él volteó, alzó la mirada y les dijo: el que esté libre de pecado aviente la primera piedra. Bueno, hermano, después de que se fueron, Dios menciona unas palabras, el Señor Jesús, a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ya no los vio porque se habían dado la vuelta y se habían ido. Ni yo te condeno. Vete. Y fíjate, ahí es donde no minimiza, hermano, el pecado. Pero no peques más. Vete, pero no vuelvas a hacer lo mismo. No vuelvas a tener la misma conducta. No vuelvas a repetir la misma acción. Dios amó a la persona, la libró de haber muerto, hermano, pero sí la exhortó a decirle: no vuelvas a pecar. Porque Dios, hermano, jamás separó, jamás aprobó aquello que estaba en cuanto
aquella afectación que causa el pecado. Vete y no pecas más. En Cristo, hermano, la misericordia siempre va a estar acompañada de verdad. Por eso es que el autor, D.N., concluye que el amor de Cristo mantiene inexorablemente, así te lo leí, su repulsa frente al mal. ¿Qué quiso decir, hermano? Que el amor verdadero no es indiferente al pecado, porque sabe que el pecado destruye nuestra comunión con Dios y nos conduce a la muerte. Precisamente porque Dios nos ama, hermano, Cristo confrontó el mal. Nos hace un llamado al arrepentimiento y ofrece un camino de restauración para nuestras vidas. Todos lo hemos comprobado, hermano. Por eso es que estamos en este lugar, porque Dios ha transformado nuestras vidas. Vino con su gran poder, con su amor, reprendió el pecado de nuestras vidas y ahora nos tiene, hermano, salvos por su gracia y llenos de amor en su presencia. Amén, hermano. Así es que entonces, hermano, el pecado es algo que nos conduce a la muerte. Él rechaza el pecado, pero jamás, hermano, está contradiciéndose en el amor que nos tiene a nosotros. Porque el rechazo es la expresión de su amor hacia cada uno de nosotros. Por eso el creyente, hermano, tú y yo, estamos llamados a imitar ese equilibrio perfecto. Debemos amar a las personas con paciencia, con misericordia y con compasión, pero sin renunciar a la verdad de Dios. El amor cristiano jamás va a consistir, hermano, en aprobar todo para evitar incomodidades, sino siempre está buscando el bien mayor de su prójimo, aun cuando eso implique que nos tengamos que exhortar, que nos tengamos que corregir y que tengamos un llamado al arrepentimiento con humildad y con gracia, hermano. Porque en el Evangelio el amor y la verdad nunca serán enemigos, hermano. Ambos se encuentran perfectamente bien relacionados y unidos a la persona de Cristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué queremos decir con eso, Gama? Que Cristo es el centro y le agregamos de nuestra vida. Él es el objetivo de nuestra vida. Sabemos que por Él vivimos, por Él trabajamos, por Él existimos, por Él despertamos. Pero también, hermanos, sabemos que todo lo que nosotros hacemos es con un objetivo dirigido hacia Él. Vuelvo a repetirlo, lo que dije hace 15 días, hermano. No para el pastor, no para la hermana, no para los hermanos de la alabanza, no. El trabajo es exclusivamente para Dios. Todo es para Dios. Claro está, hermano, que nosotros entendemos que el amor fraternal, que se traduce como Filadelfia, hermano, que es el amor entre hermanos, el amor que nos tenemos unos a otros, hermano, vienen a ser manifestaciones y expresiones prácticas dentro de la familia de la fe. Ese se debe de estar manifestando continuamente en la vida del pueblo de Dios. Amamos al hermano porque también Cristo murió por él. No porque nos resulte tal vez agradable como persona, hermano, sino por el hecho de que Él, así como nosotros, somos hijos de Dios, hermano. Somos miembros de la familia espiritual. Y por eso es que tenemos un amor, hermano, que Dios ha puesto en nuestro corazón, el ágape, para que ahora tengamos un amor filadelfos, hermano, entre hermanos. ¿Ves, hermano? Cuando nosotros entonces retenemos ese amor hacia alguna persona, estamos reteniendo el amor ágape que Dios ha sembrado en nosotros. Y resulta que muchas veces somos incapaces de poder brindar el amor que Dios ha depositado en nosotros. Estamos dando de algo que Dios ya ha sembrado en nuestro corazón. Por eso, démoslo abundantemente, hermano. Expresémoslo a todas las personas. No proviene de nosotros, proviene de Dios, que ha transformado nuestros corazones y que ha hecho nuevas nuestras vidas. No retengamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso, hermano, es que la humildad que nace del amor no fingido
No anula nunca las enseñanzas sobre la diversidad de los dones y de sus funciones, de esas que Pablo acaba de exponer, hermano, en Romanos 12, 4 al 8. Dice Primera de Corintios 13, 5. El amor no se envanece. El amor no se hincha, hermano. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13, 5. Frente a contradictores, el apóstol Pablo tuvo que recalcar en más de una ocasión la gracia del apostolado que le había sido entregada, hermano. Dios se la concedió, sin pecar por ello contra el propósito básico que subraya en este punto, hermano. No tenía ambición propia, no tenía las ganas de estar mandando o de lucirse, hermano. Es totalmente contraria a los principios básicos de la iglesia local. Todos somos miembros los unos de los otros y todos somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 9, acompáñame, hermano. Habla acerca del servicio diligente. Dice el 11, el que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y mira, hermano, la pereza y la falta de celo de parte del creyente nos van demostrando que la visión del amor del Señor, que está exhibida excelsamente en el sacrificio de la cruz del Calvario, ha perdido su poder muchas veces en nuestra vida. Aquí tenemos que hacer un análisis de nuestro caminar. Mira cómo iniciamos. Pues ahí veníamos, nos congregábamos, aprendíamos, orábamos. Bueno, en algún momento de la vida, a todos, hermano, esto ha pasado a todos sin excepción. Llega un momento en que empezamos a disminuir nuestras actividades. Pero lo que Dios desea, hermano, es que nosotros tengamos, hermano, algo que es bien esencial, que no se pierda el poder de Dios en nuestra vida, que se mantenga siempre firme, fuerte, porque es necesario para nuestro caminar delante de Dios. Tal vez en algún momento de tu vida pudiste haber dicho, ya no tiene caso. ¿No tiene caso? Pues si Cristo vive, ¿por qué no tiene caso? Pues si Cristo reina y tenemos una esperanza de vida eterna, ¿no tiene caso? Claro que tiene caso, hermano. Es importante que no se pierda el poder de Dios en nuestra vida, que sigamos sintiendo ese anhelo, esa fortaleza, esa decisión para servir a nuestro Cristo en medio de cualquier circunstancia, hermano. Mira, voy a leer 2 de Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra del Señor. ¿Tú crees, hermano, que alguien esté alejado de esto? Déjame decirte que no, hermano. Todos los que hemos recibido a nuestro Dios como Salvador, tenemos este beneficio. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero lógicamente, hermano, nos puede quedar, bueno, ¿y qué significa constriñe? Proviene del verbo griego sineco, hermano, que significa, fíjate, dice que el amor de Cristo nos constriñe, que significa apretar, rodear, dominar, controlar. Esto es el amor de Cristo, impulsar con fuerza, nos mantiene sujetos a Él. Y la idea, hermano, no es que Dios nos obligue por la fuerza, sino que el amor de Cristo ejerce esa fuerza e influencia tan poderosa sobre nosotros, que somos dirigidos toda nuestra vida solamente por Él. El amor de Cristo nos constriñe.
nos aprieta, nos rodea, nos domina, nos controla, nos impulsa, nos mantiene sujetos a Él. Y muchas veces, hermano, se ha mencionado que si los creyentes fuésemos tan diligentes en el servicio al Señor como lo podríamos ser en nuestros propios negocios, hermano, el adelanto del reino de Dios en la tierra sería mucho más rápido. Pero algo sucede, hermano, que no ponemos el mismo empeño muchas veces, y esto es importante que nosotros lo meditemos, hermano. Notar que el espíritu que se menciona, hermano, en ese segundo movimiento de este versículo, hermano, que acabamos de mencionar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, es precisamente la referencia al Espíritu de Dios, hermano. Y es que en este caso el siervo de Dios en su diligente servicio ha de ser ardiente. ¿Que debe de ser cómo, hermano? Con fuerza, por la potencia que el Espíritu de Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos, no nos detengamos, permitamos que el poder de Dios siga manifestándose en cada uno de nosotros. Porque mira, hermano, de todas formas, el Nuevo Testamento no concibe en ninguna parte del Nuevo Testamento movimientos del Espíritu de Dios que no sean impulsados los cristianos a través de Él. Espíritu de resurrección y de potencia, hermano. Todo lo demás viene a ser nuestra propia motivación carnal. Pero con esta motivación que es obra del Espíritu de Dios, nosotros servimos a nuestro Señor y le glorificamos porque Él es el dueño de nuestra vida. Es el que tiene derecho sobre cada uno de nosotros, tanto por el hecho, hermano, de que entregó su vida y que miró la nuestra para traer la salvación correcta a nosotros. Me habló una persona en la semana, hermano, y me dijo: oye, es que fíjate, tengo problemas en mi trabajo, ya estoy bien cansado, es que mi jefe, en cuanto salga a otra plaza, me voy a mover y me voy a cambiar. Y le digo: mira, hija, yo creo que lo que la Biblia nos quiere decir es que nosotros debemos de saber que somos seres humanos y que como seres humanos todos tenemos errores, todos tenemos deficiencias, todos vivimos situaciones que a muchas veces algunos en alguna área son más fuertes que otros en otra, pero todos tenemos muchas circunstancias por nuestra humanidad, por nuestras debilidades, por eso fallamos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo eso falla. Es que ya me tiene harto mi jefe. Entonces, si me muevo de área, si te mueves de área, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con otro ser humano y va a suceder lo mismo. ¿Y sabes por qué va a suceder lo mismo? Le decía: porque el objetivo eres tú, no las personas. Dios lo que quiere es cambiar tu corazón. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacerte a ti diferente. Así te muevas muchas veces, te vas a enfrentar con seres humanos igual de débiles y de deficientes que nosotros mismos. Lo que Dios desea es que conozcamos que somos humanos, que tenemos muchas debilidades y deficiencias, pero que sepamos convivir, amarnos y respetarnos los unos a los otros. ¿Sabes qué es eso, hermano? La diversidad dentro de la iglesia. En donde cada uno de nosotros tiene sus propias circunstancias almáticas, de carácter, de cualquier situación, pero que Dios lo que desea es que sepamos amarnos a pesar de cómo estamos y de cómo somos. Que sepamos nosotros, hermano, tener esa comunión que Dios desea y que ha nacido en su corazón. Por eso Él oró y dijo que estén juntos y que sean uno como yo soy uno contigo. ¿Ves, hermano? No es solamente,
échales la mano para que estén juntos. No, nació del deseo de su corazón decir que la iglesia, Señor, que la iglesia estén unidos, aunque sean diferentes, aunque tengamos muchas formas de pensar. Y esto es lo que le decía a esta persona, hermano. Nosotros debemos de comprender primero que todos somos seres humanos, tenemos muchas circunstancias, pero que debemos de aprender a amarnos y de convivir unos con otros. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos de procurar primeramente a los de la familia de la fe, con los cuales, hermano, nosotros debemos de tener una relación que nace en el corazón de Dios. Esta es la motivación del Espíritu de Dios, hermano. Nosotros así debemos de servir al Señor. Nosotros así debemos de agradar el corazón de nuestro Dios. Así debemos, hermano, de saber que Él es dueño nuestro y que tiene derecho sobre nuestra vida. Por eso, hermano, Él aplicó su obra de redención sobre cada uno de nosotros. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Glorifica a tu Cristo. Y mira, quiero decirte, hermano, que todo este relato que está haciendo el apóstol Pablo, hermano, es verdaderamente edificante para cada uno de nosotros.